Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva exploración. Hoy vamos a partir de algo muy común, ¿verdad? Esa frase, yo creo en Dios. Sí, la oímos constantemente. La oímos, a veces la decimos, parece sencilla, ¿no? Pero si rascamos un poquito, ¿qué significa de verdad creer? Si lo miramos desde una perspectiva, más teológica, más profunda, ¿es solo decirlo, una etiqueta o implica algo más? Algo que, digamos, nos mueva a actuar. Exacto, esa es la cuestión clave. Pues para intentar entender esto mejor, hoy nos vamos a sumergir en un texto de Jorge Juásua. Se titula El pan de este día. Y este escrito se enfoca en un pasaje bíblico muy concreto, la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 14. Y usa a Abraham, esa figura tan central del Antiguo Testamento, como eje. Como el gran ejemplo, ¿no? Eso parece. La idea principal que Juásua quiere transmitir, creo, es un contraste. Un contraste fuerte. ¿Entre qué? Pues por un lado, esa idea actual, a veces un poco ligera, de creer, y por otro nos presenta la fe de Abraham. Ah, vale. Que según Juásua era radicalmente distinta. No era solo creer en que Dios existe, sino creerle a Dios. Creerle. Confiar en su palabra. Exacto. Confiar hasta el punto de actuar, de obedecer, incluso cuando el camino no estaba nada claro, o el coste era altísimo. Ya. Juásua dice que Abraham se movió sin saber exactamente a dónde iba, ¿sabes? Confiando totalmente. Una confianza ciega casi. Bueno, no ciega, pero sí muy profunda. Eso es. Así que nuestra tarea hoy es desgranar qué entiende este texto por fe genuina. ¿Por qué Abraham es ese modelo tan exigente? Sí, porque es exigente. Lógico sobre cómo ser considerado justo ante Dios. Que es central en Gálatas, claro. Y que, según el texto, se abre a todos, gentiles incluidos, no solo a un grupo. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. Venga. Empecemos por esa crítica que hace el texto a cómo se entiende la fe hoy. Josué sugiere que, a menudo, la palabra creer se queda vacía. Como una cáscara sin nada dentro. Algo así. Una declaración, sí, pero sin un compromiso real detrás, sin acciones que la respalden. Ya. El texto es bastante directo, ¿eh? Dice que Dios no busca simplemente que admitamos que existe. Da por hecho que quien lee la Biblia acepta Génesis 1.1. En el principio creó Dios. Eso se da por supuesto. Claro, ese es el punto de partida. Y a partir de ahí introduce esa distinción que es el corazón del argumento de Joshua. La diferencia entre creer que Dios existe y creerle a Dios. Creer que existe versus creerle. Exacto. Y no es un juego de palabras, ¿eh? Es una diferencia vital, existencial. Una cosa es aceptar un hecho intelectualmente, Dios existe, ¿vale? Y otra muy distinta es jugarte la vida a su palabra. Confiar en sus promesas hasta el punto de que eso dirija tus pasos. O sea, que te mueva. Que te mueva, sí. Y el ejemplo clave que usa, citando Gálatas, es: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Eso suena importante. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Es fundamental. A ver, justicia aquí no se refiere tanto a la justicia humana, la de los tribunales, ¿sabes? Vale. Sino a ser considerado justo o recto a los ojos de Dios. Lo que Josué argumenta siguiendo al apóstol Pablo en Gálatas es que la fe de Abraham, esa confianza activa, esa obediencia que nace de creerle a Dios, fue lo que Dios consideró como rectitud. Ah, entiendo. No sus méritos o... No fueron sus méritos, ni sus obras perfectas, ni su linaje. Fue esa fe profunda y activa. Abraham confió en la promesa de Dios y actuó en consecuencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Esperó un hijo siendo ya muy mayor. Exacto. Esa disposición a actuar basada en la palabra de Dios es lo que, según esta lectura, Dios valora como justicia. Entendido. Entonces, no es una fe pasiva. Para nada. Es una fe que se traduce en acción, en obediencia. Justo. Y el texto insiste, ¿no?, en que no vale cualquier fe, sino específicamente la fe de Abraham. Sí, lo recalca. Cita: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Esto redefine la idea de pertenencia, ¿verdad? Cambia las reglas del juego.
Completamente. Desplaza totalmente el criterio. Ya no se basa en la descendencia física de Abraham, en la etnia o la nacionalidad para pertenecer a la familia de Dios o al pueblo de la promesa. Ya no es por sangre. No. Según esta perspectiva, los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que comparten su tipo de fe, esa confianza radical y obediente. Es una familia espiritual definida por la fe. Una familia de fe. Y aquí es donde Josué mete unas palabras de Jesús que son impactantes, la verdad. Sí, son muy fuertes. Cita, por ejemplo, de Mateo 10. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Uf. Incluso aquello de Juan 12 sobre aborrecer la propia vida en este mundo para guardarla para la vida eterna. Son palabras durísimas. Durísimas. Y Josué las usa para ilustrar justo eso. La naturaleza radicalmente exigente de esa fe de Abraham. Vale. Lo que Josué subraya es que esta fe superior implica una disposición a renunciar totalmente. Y cuando dice totalmente se refiere a poner a Dios por encima de absolutamente todo lo demás. Incluso la familia. Incluso los lazos afectivos más profundos, sí, como la familia. Pero ojo, Josué aclara algo importante aquí. A ver. No se trata de menospreciar a la familia ni de decir abandona a tu familia. No va por ahí. Vale, eso es importante. Sino de que ni siquiera el amor familiar más intenso debe convertirse en un obstáculo. Algo que te detenga en tu avance hacia Dios o en la obediencia a su llamado. La lealtad última, la prioridad absoluta, debe ser Dios. Entiendo. La familia es importantísima, pero no puede ser lo más importante si entra en conflicto con Dios. Exacto. Y esa renuncia llega hasta la propia vida. Sí. Lo de aborrecer la propia vida. Exacto. En el sentido de no aferrarse a ella por encima de la fidelidad a Dios. Y el ejemplo cumbre, el más dramático, el que todos conocemos y que usa Josué, es la historia de Abraham y su disposición a sacrificar a Isaac. El monte Moría. Sí. Por mandato divino. Para el autor del texto, este episodio es la prueba definitiva. La demostración de que Abraham amaba a Dios por encima de todo, incluso por encima de su propio hijo, el hijo de la promesa, el tan esperado. Es una prueba tremenda de confianza. Absoluta. Y Josué menciona de pasada algo interesante, que Abraham actuó sabiendo o creyendo firmemente que Dios era poderoso incluso para resucitar a Isaac de entre los muertos. Ah, mira, eso también lo dice Hebreos, ¿no? Sí, exacto. Se interpreta así también en el Nuevo Testamento. O sea, no era una fe ciega y fatalista, sino una confianza total en el poder y la fidelidad de Dios. Sabía que Dios cumpliría su promesa de algún modo. Esa aclaración es clave, ¿sí? Porque si no, podría parecer otra cosa. Pero aún así, la exigencia es enorme. Y Josué menciona el contraste con las prácticas cananeas de la época. Sí, hace una referencia breve a eso, a cómo los pueblos vecinos de Canaán practicaban sacrificios de niños a sus dioses, algo que la propia ley de Moisés, más tarde, calificaría de abominación. Cita Deuteronomio 18:10. O sea que lo de Abraham no era lo mismo. No, claro. Al ponerlo en contraste, Josué sugiere que lo de Abraham no era un acto pagano más, no era intentar aplacar a un Dios sediento de sangre como los de Canaán, era algo cualitativamente diferente. ¿Qué era entonces? Una demostración de amor, confianza y obediencia sin igual al Dios verdadero, superando incluso las influencias culturales de su entorno. El propósito divino, según interpreta Josué, era precisamente encontrar y validar ese tipo de fe, una fe incondicional. Entiendo. Por eso concluye esa parte diciendo, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Compartir esa fe es compartir esa bendición. Vale. Entonces, este camino de fe que marca Abraham es, según Josué, un sendero muy reducido. Suena exclusivo, casi elitista, ¿no? Bueno. Lanza unas preguntas muy directas al lector. ¿Es usted de los de la fe de Abraham? ¿O tienes reservas en tu corazón? ¿Lo amas por encima de tus bienes, de tu familia y de ti mismo? Es casi un examen de conciencia. Sí, es muy directo. Y concluye de forma tajante. Si es así, bienvenido a los de la fe sin reservas. Sugiere que solo unos pocos pueden alcanzar esto. Más que elitista en número, yo creo que Josué lo plantea como un estándar muy alto, un desafío radical a la autocomplacencia, ¿sabes? Ya. Las preguntas retóricas buscan confrontar a quien lee sobre la naturaleza de su propia fe. Hay reservas,
Hay áreas de la vida, apegos, miedos, prioridades, que ponemos por delante de esa confianza y obediencia totales a Dios. Claro. La bienvenida es aquellos que, al menos en aspiración, en disposición, buscan esa entrega sin reservas. No es tanto un club exclusivo como una llamada a la autenticidad, a la profundidad en la fe. Entendido. No es que haya pocos sitios, sino que el listón está alto. Eso es. Y lo fascinante aquí es cómo el texto conecta esta actitud de entrega total de Abraham, ese no pegarse de nada, como dice Josué, con la promesa universal de Dios. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Josué vuelve a citar Gálatas, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones». Es un punto clave. Gentiles. Para asegurarnos, se refiere a los no judíos, ¿verdad? Los que no eran del pueblo de Israel. Exactamente. El término gentiles se usa en este contexto bíblico para referirse a todas las naciones fuera del pueblo judío. Lo que Josué destaca es que ya desde Abraham, la Escritura anticipaba que el plan de Dios para bendecir y justificar, declarar justos, no se limitaría a Israel. Alcanzaría a todos. A todas las naciones. ¿Y cómo se conectan? A través de la fe. La misma fe, tipo Abraham, sería el vehículo para que los gentiles recibieran la bendición. O sea, la fe es la puerta para todos. Exacto. Esa capacidad de Abraham para el desapego, para confiar en Dios sin aferrarse a seguridades terrenales, ni su tierra, ni su familia, ni siquiera su hijo, fue, según Josué, lo que le permitió recibir promesas tan grandes de Dios. Como no se aferró a nada. Dios no le negó nada por esa entrega total. Hay una reciprocidad ahí. Vale, tenemos por un lado la fe de Abraham, confianza radical, obediencia, desapego. Esa es la base para ser justo y recibir la promesa universal. Pero entonces, ¿qué pasa con la ley de Moisés? Los mandamientos, todo ese sistema que vino después. Josué parece ponerlos en contraposición. O Abraham. El camino de Abraham. E intentará alcanzarla mediante las obras de la ley. ¿Qué son exactamente las obras de la ley? Suena a cumplir muchas normas. Pues sí, se refiere a eso, al intento de cumplir meticulosamente todos los mandamientos y preceptos de la ley mosaica, los 613 mandamientos, según la tradición judía, con el fin de ganar el favor de Dios, o de ser considerado justo por méritos propios, por tu esfuerzo. Por hacer las cosas bien. Por hacer las cosas bien, sí. Pero Josué, siguiendo a Pablo, argumenta que este camino es problemático. De hecho, afirma que depender de las obras de la ley te coloca bajo maldición. ¿Bajo maldición? Suena muy severo. Lo es, y apoya esto citando la propia Escritura, del Deuteronomio. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Maldito. ¿Por qué intentar cumplir la ley lleva a una maldición? ¿No es bueno intentar cumplirla? La lógica que presenta el texto es que la ley establece un estándar de perfección absoluta. Para ser justificado por la ley, tendrías que cumplirla toda, siempre, sin fallar, jamás. Imposible. Humanamente imposible. Todos fallamos. Entonces, la ley, en lugar de justificar, lo que hace es exponer el pecado, la incapacidad humana, y por tanto lleva a la condena, a la maldición, por no alcanzar ese estándar perfecto. Te muestra lo que no puedes hacer. Exacto. Por eso, Josué cita otro pasaje clave de Habacuc, también recogido en Gálatas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ah, el justo por la fe vivirá. O sea, la clave vuelve a ser la fe. Sí. La justificación viene por la fe, no por las obras de la ley. La ley muestra el ideal, el estándar de Dios, pero no da la fuerza para cumplirlo, ni la solución para cuando fallas. Entiendo. La ley pone una vara altísima, imposible de saltar por nosotros mismos, y por tanto, intentar justificarnos por ella nos deja en una posición de fracaso constante, bajo maldición. Si ese camino está cerrado, ¿cuál es la salida que presenta Josué? La salida, la solución definitiva, según el texto, es Jesucristo. Aquí llegamos al corazón del mensaje cristiano que Josué está exponiendo. La frase clave que cita de Gálatas es: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Redimió. ¿Cómo funciona esa redención? ¿Y qué significa que Cristo se hizo maldición? Suena fuerte también.
Sí, es fuerte. Redimir significa comprar la libertad de alguien, rescatar pagando un precio. Como rescatar a un esclavo. Algo así. La idea aquí es que la humanidad estaba atrapada bajo esa maldición de la ley, incapaz de cumplirla y, por tanto, condenada. Cristo, al morir en la cruz, según esta interpretación teológica, tomó sobre sí mismo esa maldición, ese castigo que merecía la humanidad por su transgresión de la ley. Se puso en nuestro lugar. Él, siendo inocente, ocupó el lugar de los culpables. Al hacerse maldición por nosotros, nos libera de ella. Es un acto de sustitución, de sacrificio vicario. Vale, ¿y esta redención, esta liberación de la maldición de la ley, qué consigue? ¿Cuál es el resultado final? ¿Para qué sirve? Pues el resultado es doble y está directamente conectado con Abraham. Fíjate. Primero, permite que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Volvemos a los gentiles. Sí. Es decir, al eliminar la barrera de la ley, que en cierto modo separaba a judíos y gentiles y que nadie podía cumplir perfectamente, Cristo abre la puerta para que la promesa original hecha a Abraham, la de ser de bendición para todas las naciones, se haga realidad. Hace posible la promesa universal. Exacto. Y segundo, permite que todos, tanto judíos como gentiles, recibamos la promesa fundamental, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo es visto aquí como el sello de esta nueva relación con Dios, una relación basada en la fe. El Espíritu como prueba o garantía. Algo así, como la experiencia de esa nueva vida. Si conectamos todo, el argumento de Yoshua es que la justicia que Dios requiere, esa fe obediente y confiada del tipo Abraham, no se puede alcanzar por nuestros propios esfuerzos intentando cumplir la ley. No por obras. No, solo se puede recibir como un regalo, como un don, a través de la fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Por eso, Josué concluye de forma muy enfática que todo se resume en creer y obedecer a Jesucristo. Creerle y obedecerle a Él. Sí. La fe en Él es lo que nos justifica, nos declara justos y nos da acceso a la bendición prometida a Abraham y al Espíritu Santo. Es la suficiencia de Cristo. Todo se centra en Él. Entonces, resumiendo un poco el recorrido que nos propone este texto de Josué, partimos de la idea común de creer, ¿no? Sí. La contrastamos con la fe de Abraham, que era radical, obediente, implicaba confiar en Dios hasta el punto de estar dispuesto a renunciar a todo. Renuncia total. Vimos que intentar lograr la aprobación de Dios por cumplir la ley es un camino inviable que lleva a la maldición. Un callejón sin salida. Y la solución llega con Jesucristo. Su muerte redentora nos libera de esa maldición y abre universalmente la puerta a la bendición de Abraham. Para todos. Para todos, recibida por la fe en Él. Así podríamos sintetizarlo. Creo que es una excelente síntesis del argumento que presenta Josué en este texto. Traza ese arco, desde Abraham como modelo de fe que justifica, ¿Hasta el inicio? pasando por la insuficiencia de la ley, ¿El problema? hasta llegar a Cristo como el cumplimiento de la promesa y el único medio de redención y justificación para todos, judíos y gentiles, que creen y le obedecen. La solución. Exacto. Pone el foco en que la fe genuina no es una mera aceptación intelectual, sino una confianza vital. Una confianza que transforma la obediencia y se centra totalmente en la persona y obra de Jesucristo. Muy claro. Reservas, como la describe Josué, siguiendo el modelo de Abraham, pues inevitablemente nos lleva a plantearnos algo a nivel más personal, ¿no? Sí, te deja pensando. Si tomamos en serio esta descripción de la fe, como una entrega que pone a Dios por encima de todo, incluso de nuestros afectos más queridos, de nuestra propia seguridad, ¿qué tipo de reservas podríamos identificar en nuestra propia vida? ¿Qué cosas nos frenan? Eso es. Pueden ser apegos materiales, miedos que nos paralizan, relaciones que quizá idolatramos sin darnos cuenta, ambiciones personales que compiten con lo que Dios nos pide, o simplemente, una comodidad que nos resistimos a abandonar. La zona de confort. Exacto. ¿Qué podría estar interponiéndose hoy en el camino de vivir esa fe sin fisuras que el texto nos presenta como ideal? Es una pregunta quizá incómoda, pero que merece la pena considerar.